En el corazón del desierto del Karakum existe un lugar al que llaman las puertas del infierno, un cráter en llamas que nunca se apaga. En este video nos vamos a adentrar en lo más profundo de Turkmenistán para comprobar si este lugar realmente existe y a qué se debe este fenómeno. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, seguimos en Turkmenistán. Estamos justamente en Ashgabat viendo el hotel en forma de dunas del desierto, hecho de mármol con vidrios dorados. Hoy vamos a ir 300 kilómetros fuera de la ciudad en búsqueda de un lugar que le llaman las puertas del infierno. Un fuego eterno que no se ha apagado, que sale de la tierra. Algo impresionante de ver. El principal atractivo turístico que tiene este país. La razón por la que algunas personas vienen. El 80% aproximadamente de Turkmenistán es desierto. Y nos vamos a adentrar hasta el puro centro del desierto Karakum para encontrarlo. Así que hoy va a ser un día muy interesante. Vamos a salir del mármol y de toda esta excentricidad. A conocer otra parte del país. Y además, a lo que entiendo, uno de los lugares más impactantes del mundo. Acompáñenme que hay que hacer varias paradas en el camino. Nos espera una gran aventura. ¡Vamos! Hay que comprar provisiones para el camino y vean el supermercado. Todo esto parecen residenciales, pero resulta que no. Este de aquí es un supermercado. Sin rótulos, sin publicidad, todo cubierto de mármol italiano. Y probablemente ahí dice supermercado, solo en la puertilla. Hello. Salam. Este supermercado está bien interesante porque aquí son las marcas de cerveza que ofrecen, pero resulta que ellos las hacen. La marca les da los ingredientes o lo que se necesita y entonces ellos la hacen y la sacan de aquí directa. Usted la pide y se la sirven ahí. Son cervezas rusas y turcomanas. Así se ven las papitas en el supermercado. Aquí se usa mucho el ruso. Desde la Unión Soviética la gente sabe hablar ruso y leer ruso. La gente aquí nos dio permiso de mostrarles todo lo que tienen. Esta es una tienda especializada en alcohol. No pensé ver una tienda tan grande de alcohol en un país musulmán, pero sí, al parecer aquí son un poco más permisivos. Vean, tienen de todo, bodegas y bodegas de alcohol. Creo que esto es de lo más clásico que se puede encontrar. Para que se hagan una idea, este JB aquí vale $18. El Blue Label. Hay marcas internacionales, hay marcas de todo. Cheers for a good trip to the Cheers. gates of hell. Thank you. Por un buen viaje a las puertas del infierno hoy nos regalaron esto. Uy, está potente, pero sabe fuerte a limón dulce. Gracias a los compas de Alcomir en Ashgabat por dejarnos mostrarles todo esto. Aquí les va idea de negocio para las licoreras en cualquier lado. Venden de una vez el vaso con todo listo, la coca y el ligue. Esto vale unos $6 aproximadamente. Camarón, pescado seco. Bueno, esto es como una langostilla rara. De todo hay aquí. Están ofreciendo dicen que es el que sabe bueno, pero no puedo llevar un pez tan grande. Ahora sí vamos calienticos para afuera, con la carga preparada. No les voy a decir lo que va aquí adentro, pero ya ustedes se imaginarán. Papitas mal pensados, ¿por qué creyeron que alcohol? ¿De qué tengo cara? Este es el mercado más grande de Turkmenistán, más de 156 hectáreas de puro negocio, más de 2000 ventas. Aquí es donde viene la gente a comprar trajes tradicionales, joyas de plata, joyas de oro e incluso camellos. ¿Cuánto podrá costar comprar un camello aquí en Turkmenistán? Ya casi lo vamos a averiguar. Esta es una tienda de ropa tradicional para mujeres. Cuando una mujer va para una boda, va para una fiesta y quiere demostrar que hay billete hasta para regalar, que hay poder, viene y se compra un traje como este. Esto se pone encima del vestido y entre más detalles tenga, más caro es. Por ejemplo, este vale como 2 veces el salario mínimo en Turkmenistán, vale $350. Entonces imagínese usted llegar con esto a la fiesta, sería la sensación. Nuestro amigo es un buen vendedor, nos está mostrando el telpek y el traje tradicional. Me dice que si tengo frío que me compre uno de estos. Están llenos de piel de oveja por dentro. Ojo, nada más, ahí usted frío nunca va a pasar. Ando probándome un telpek porque realmente está haciendo frío. La misión de hoy va a ser muy fría.
Moria y me están dando a probar blanco y negro. Este es como ser afro, ni siquiera parece realmente un telpec. Vean cómo me vería. Esto es de oveja negra, esto es 100% real, pelo de oveja. Muy divertido y todo, pero creo que nos quedamos con el elegido, el araya turcomano. Ahora sí, turcomanas, agárrense, suegros, agárrenlas, enciérrenlas en la casa, que llegué. Esta es la forma de sentarse como un turcomano. Y oigan qué interesante, les conté en el video anterior que la alfombra es tesoro nacional de Turkmenistán. Incluso hay emblemas de alfombras en la bandera nacional. Qué increíble que sea tan importante, algo que nosotros veríamos tan simple para un país. Hay alfombras que pueden llegar a costar como esta, desde los $250 hasta miles de dólares. Hay hasta alfombras de seda. Les voy a dejar este truco turcomano para que lo apliquen en sus casas. Esto es como una cuna. Esto es para mecer al bebé, pero aquí tiene un ojo porque la gente se lo amarra al zapato. Entonces, digamos que tiene el mecate aquí, lo mueve con el zapato mientras cocina o hace cualquier otra cosa, y así pueden ser multifuncionales. Acabo de ver algo que nunca había visto. Una señora regando humo en un país islámico para atraer clientes, para atraer buena suerte. Eso es algo del chamanismo que había en este país antes del Islam. Ojo nada más donde estamos llegando, el mercado de animales vivos. ¿Qué dice mi compadre? ¡Eso! Los rumores eran reales, amigos. Hay un mercado de camellos dentro de este mercado. ¿Cuánto vale un camello en Turkmenistán? Incluso hay camellos bebés. ¿Qué es esto tan hermoso? Es probable que me patee, así que tenemos que tener cuidado. No me dé la espalda, por favor. No te quiero hacer daño, amigo. ¿Será que se imaginan que me muerda un camello en Turkmenistán? Sería una gran historia para contar. Un camello adulto como este que ven aquí vale unos $1000 aproximadamente. Vean el tamaño de estos animales. Aquí en la joroba puede tener más de 2 metros de altura, y estos en realidad son dromedarios, no son camellos, porque vean que solo tienen una joroba. La gente en este mercado fue muy tuanis, de verdad muy tuanis. Todo el mundo saludaba, todo el mundo incluso saludaba a la cámara. Una experiencia muy diferente a la de la ciudad. Ahora sí, bichos, vamos de lleno para el desierto. Ya estamos fuera, bien fuera de Ashgabat. Y vean cómo se va tornando el paisaje. Casi pareciera que hay nieve. Se ve todo blanco. Es porque es un desierto salado. Y como hoy ha sido un día lluvioso, el agua hace que la sal salga más fácil. Entonces podemos ver todo cubierto de sal y pareciera nieve. Además, vean el estado de las carreteras. Tienen más huecos, hay más grietas, es como una zona abandonada. Incluso ahorita alcanzamos a ver que el tren estaba jalando carga para otras zonas y parecía como un tren en medio de la nieve. Y se va poniendo esto muchísimo más frío. Y si en la ciudad, que es la parte más poblada, está todo vacío, imagínense en las afueras de la ciudad. Se puede caminar en la calle durante minutos sin que haya un alma. Ahora sí, definitivamente se acabó el mármol. De repente se levantaron las dunas y nos vamos encontrando aldeas que al parecer tienen una vida ruda en el desierto. Basta con ver la arquitectura y el tipo de casas que tienen. Aquí ni siquiera se puede sembrar porque ya es desierto. Por ejemplo, en el pueblo que está aquí detrás viven alrededor de 8000 personas y se ve la aldea toda humilde. De repente una escuela gigante, blanca, que contrasta por completo. Y me cuentan que la gente aquí vive de criar ovejas, cabras y camellos, que son como seminómadas
porque tienen que moverse muy lejos para que los animales vayan encontrando alimento. Y además se alcanza a ver bastante basura en el desierto, algo que no me esperaba. Por ejemplo, Ashgabat es súper limpio, pero aquí quién sabe cuál es la cultura de la gente, que está todo el desierto lleno de basura. Vean qué loco este lugar. Me dicen que de repente una vez empezó a salir agua, como que brotó agua debajo del desierto y se convirtió en esto que estamos atravesando, como un lago enorme en medio de la nada. Acabamos de pasar una señal de peligro, camellos en la vía, y vamos a 120 kilómetros por hora. Debería tener miedo. Justo lo que les acabo de decir, y la señal de camello era real. Cuidado, bichos, cuidado, que vean lo que tenemos en el camino. Están arriando camellos en moto, por lo que veo. Todos los camellos de Turkmenistán tienen dueño. Ese es un buen dato. Vean qué hermosos, qué animal más lindo. Me dicen que aquí en Turkmenistán no existen los camellos salvajes, sino que todo camello que se vea le pertenece a alguien. Por más remota que sea la zona en la que esté, tiene algún sello o alguna marca y es de alguien. Literalmente sí los está arriando con la moto. Todo un élite de los camellos. Parada en medio del camino para recargar gasolina. Que aquí en Turkmenistán, como ellos producen petróleo, la gasolina vale 1.5 manat el litro. Esos son 7 céntimos de dólar. Es algo absurdo. Como 35 colones el litro de gasolina. La guía nos dijo que toda la comida que nos sobrara en el almuerzo la trajéramos porque siempre hay un perrito en el camino. Y no es tan perrito. Vean el tamaño de esta bestia salvaje. Ese perro tan grande. Y huele potentísimo, pero potentísimo. Nunca había olido un perro así, demasiado fuerte, pero está feliz. Éntrele, comadre. Por aquí está la gasolinera, por aquí está el bicho en el que vamos, que no se los he enseñado. Es una Toyotona Prado. Vean cuántos números hay en esa placa. Y a la gente de Turkmenistán le gustan demasiado los Toyota. De hecho, ahorita todos los que hay en la gasolinera son Toyota, como pueden ver, obviamente blancos. Por aquí está el desierto también, y no podía faltar una tiendita, un café. Aquí en la parada de la gasolinera hay mesas, bueno, no sé cómo le podemos llamar a esto. Parece una cama gigante donde hay una alfombra y en el centro está la mesa. Entonces las personas se sientan de esta manera y comen. Me dicen que es muy común que la gente tenga esto en el patio, fuera de la casa. Entonces así es como se reúne la familia cuando se va a sentar a comer. Acabamos de pasar el último asentamiento humano que hay antes de llegar al cráter. De aquí son 2 horas más, como 120 kilómetros. El camino se va a poner muchísimo más feo. Y me llamó mucho la atención que en cada una de las casas que hemos visto había un pequeño encierro afuera donde habían cabras y camellos. Amigos, son casi las 7:30 de la noche, aún queda un poco de la luz del día y finalmente estamos a punto de llegar. Gracias a Dios me compré este Telpek porque el frío aquí está intenso y al ser este el lugar más turístico de Turkmenistán, pues hay ciertas instalaciones, le podríamos llamar. Vean esto, vean el paisaje, vean el atardecer donde va cayendo y por aquí tenemos urtas, que son las casas tradicionales de Turkmenistán. Vamos a dormir en una de estas. Exactamente, vamos a dormir en la última. Y veo que allá al fondo hay otro campamento. ¿Será que le pertenece a otra agencia o algo por el estilo? Igualmente no veo ni un solo carro. ¿Será que hay más turistas? ¿Será que hay otras personas por aquí? ¿Seremos los únicos? Por cierto, antes estaba sonando el carro. Escuchen ahora. Nada. ¿Qué es esto? Por Dios, estoy emocionado. Obviamente ahorita les voy a enseñar el campamento donde vamos a dormir y cómo vamos a pasar la noche, qué vamos a comer, todo bien en detalle. Pero ahorita nada más era una parada rápida para ponerme una capa de ropa térmica por debajo porque la temperatura no va a ser nada más que bajar y bajar una vez que se oculta el sol. Y ahora sí, empezamos la caminata hacia la puerta del infierno. Qué miedo, por Dios. Bueno, antes de empezarla, una parada técnica.
Vamos a cambiarle el agua al pájaro y ahora sí nos vamos. Amigos, no sé si ustedes están listos para esto. Yo definitivamente no lo estoy, pero vamos a tener la primera vista del cráter, del fuego eterno, del fuego que no se ha apagado en años desde aquí arriba. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por Dios, es un hoyo gigante en la tierra. Desde aquí en la cámara quizás no se aprecie porque estamos lejos todavía, unos 500 metros, pero solo se alcanza a ver el fuego ardiendo allá adentro. Parece como el cráter de un volcán, como que si hubiera lava. Nos acercamos, estamos cada vez más cerca, prácticamente en el cráter, y huele a gas, como que si hubiera un tanque de gas gigante, una cocina inmensa que dejó el gas abierto. Así es como huele toda la atmósfera, todo el ambiente. Finalmente lo tenemos aquí, el cráter de Darvaza, las puertas del infierno, el fuego eterno, literalmente. Vean esta locura, por Dios. No sé si en la cámara se ve, pero incluso se distorsiona el paisaje de lo caliente que está ahí adentro. Vean las llamas como salen de todas partes. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué están viendo nuestros ojos en este lugar? Pongan atención a esta locura. Esto no es un fenómeno natural, no es algo que de repente surgió de la tierra. Esto que estamos viendo fue un error humano. En 1971, cuando los geólogos soviéticos estaban buscando gas para explotarlo en esta zona, andaban con maquinaria haciendo perforaciones, hoyos muy profundos para encontrar gas, y en una de esas perforaciones, que de hecho se alcanza a ver todavía el hueco que hay en el centro, la perforación que dejó la máquina. Cuando hizo esta perforación, todo se derrumbó. Resulta que era una caverna de gas, y además cuando todo se derrumbó, perdieron toda la maquinaria, todos los instrumentos, todo se perdió, y ellos debían hacer algo con ese gas que se estaba liberando al ambiente. Entonces dijeron, ¿por qué no le prendemos fuego? Y en unas semanas, cuando ya termine de salir todo el gas, pues esto se va a apagar y muerto el perro se cura la rabia. Curado el problema que hicimos. Y aquí estamos más de 50 años después y el fuego aún no se ha apagado. Y somos muy afortunados porque en unos años muy probablemente este lugar ya no exista. Ya casi les cuento por qué. Primero vamos al otro lado. No nos podemos acercar demasiado al borde porque los filos se van cayendo poco a poco. De hecho que se ha agrandado el cráter. En un principio tenía 60 metros de diámetro y ahorita mide 70 metros de este lado al otro lado y tiene aproximadamente 24 metros de hondo. Estaba preguntando si uno podría morir por caer aquí, pero me dicen que no, que a pesar de que se siente caliente cuando nos da el viento, en realidad adentro no es tan caliente. Simplemente si uno cae ahí tendría que huir de donde está el fuego y esperar ayuda rápida, pero no es como que se derritiría, no hay una temperatura tan alta. No puedo creer todavía estar caminando en el borde de esto. Tengo que decirles gracias a cada uno, a cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, por permitirme hacer esto, por dejarme hacer esto. No saben lo que amo mostrarles esto, grabar esto, llegar a estos lugares. A veces no puedo creer que este sea mi trabajo y es gracias a ustedes. Les mando un besote donde sea que lo quieran. Literalmente me siento como en El Señor de los Anillos. Está aquí hasta un camino que sale al fuego, como en la escena en la que Frodo tiene que deshacerse del bendito anillo maldito. ¿Por qué les comentaba que este lugar está a punto de desaparecer y que somos afortunados de estar hoy aquí? Resulta que esto libera cantidades enormes de dióxido de carbono, según lo que me cuentan. Tuvieron que mover las aldeas que habían alrededor para otras zonas por todo el CO2 que tira esto al ambiente, pero como que no sé si serán nómadas que aún se encuentran a algunos kilómetros de aquí, o no sé si será que simplemente quieren deshacerse de este fuego que está por ahí ardiendo en el país, pero el gobierno quiere eliminarlo. Han intentado varias formas, el hueco simplemente no se puede tapar porque tomen en cuenta que esto es una salida de gas, como un tubo que está botando gas. Si usted lo tapa, el gas se va a acumular en algún lugar. No es como que usted le selló la salida y ya, entonces podría explotar en otra parte. Puede simplemente salir en otra parte, hacer un problema mayor. Entonces no lo han podido apagar durante años y ya hay como un plan serio de
hagamos algo con esto. Me imagino que lo van a aprovechar, lo van a vender, quieren abrir tuberías por otras partes, pero esto probablemente en unos años ya no va a existir. Al llegar les contaba que sentía un olor como a gas. Y oigan lo siguiente, resulta que el gas natural, el gas que sale de la tierra, no tiene un olor en realidad. Imagínense qué peligro. El gas que nosotros olemos en la cocina, le agregan algunos productos para que nosotros lo podamos oler. Me imagino que por una cuestión de seguridad, para que si usted dejó la perilla abierta, usted se dé cuenta que está abierta porque empieza a oler a gas la casa o la cocina. Pero que el natural, el que sale de aquí, no tiene olor. Lo que huelo es sulfuro, que el suelo está lleno de sulfuro. Hace unos años, algo que hizo muy famoso este lugar es que pasaron una cuerda de aquí a aquí, los de National Geographic, y bajaron un explorador al puro centro del cráter, donde está el hoyo principal. Que por cierto, esa flama, me dicen que ahorita es que hay demasiado viento, pero que esta flama se llega a levantar hasta 12 metros a medio cráter. Bajaron al muchachón ahí para que tomara como una muestra del suelo y resulta que hay bacterias que sobreviven en este entorno, aquí abajo. Y por cierto, me llama la atención, me di cuenta de eso. No sé si lo ven, pero ahí dejaron el cable botado. Vinieron, hicieron el documental y ahí dejaron la basura los perros. O al menos eso me cuenta la gente aquí. Vean, aquí quedó el recuerdo de una de las estructuras que tenían cuando estaban buscando gas los soviéticos. Vean los tubos y todo ahí donde se quebró cuando todo colapsó. Es la hora de irnos, es la hora de apreciar esto por última vez en la vida, realmente por última vez en la vida. Se los voy a dejar sin cortes con el sonido que hay aquí en este momento. Y es curioso que las llamas no suenan cuando se queman, porque no es madera ni nada lo que se está quemando. Simplemente los dejo con esto y nos vamos. Fierro, pariente. Después de ver las llamas del infierno, en esta mesa nos estaba esperando el cielo, compatriotas. Una parrillada de cordero, de pollo, de vegetales en una hurta. Aquí no es donde vamos a dormir, es únicamente para comer. Vamos a ver. Dios mío, ni les digo. Así se ve una hurta turcomana. Esta va a ser nuestra posada la noche de hoy. Está hecha de la siguiente manera. Estos son un montón de reglas. Se hace también de bambú. He visto un montón de palitos de bambú. Pero aquí está hecho con madera que no tiene clavos. Esto ni siquiera es un clavo. Es como, no sé, algo duro que entrelazan entre estas dos piezas. Aquí está hecho de nudos. Por aquí vemos más nudos. Todo está amarrado así con mecates y cosas. Esta está cubierta de tela, probablemente por ser turística, pero las originales están cubiertas por completo de esto. Esto es pelo de oveja majado. Lo majan y lo majan y lo majan hasta que se hace esto. Una capa de pelo que me dicen que es incluso impermeable. Y con esto es que cubren las hurtas más tradicionales, las de la gente que realmente vive en estos ambientes. Que sí hay gente que vive así en Turkmenistán. Luego esto que tenemos por aquí es la chimenea que nos da calor. Además de este pecho productor de calor, tenemos una chimenea que calienta todo porque la verdad sí se pone bastante frío. Aquí le van echando madera y me imagino que le echan una última carga antes de dormir y vámonos. Nos quitamos los zapatos porque pasamos a la alfombra. Algo que ya les expliqué es sumamente importante en Turkmenistán. Y las casas tradicionales no tienen muebles, sino que tienen como estas bolsas. En estas bolsas es donde almacenan las cosas. Meten ahí las cosas y listo. No creo que así sean las camas de las originales. Uy, está duro esto. Es literalmente la tabla y pelo de oveja. Probablemente ellos duerman en el piso, pero nosotros tenemos esto para dormir la noche de hoy. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Dígame usted, déjeme ahí abajo su comentario, dígame qué le pareció la puerta del infierno, este accidente que pasó en la época de los soviéticos. ¿Qué le parece que quieran apagar el fuego, taparlo para siempre? Déjelo todo ahí abajo en los comentarios. No se olvide de suscribirse, compartir este video si le gustó. Vaya a seguirme en las diferentes redes sociales, que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy vio el infierno de cerca y corrió hacia el camino del Señor.